Que sin Dios, diga conmigo, sin Dios no somos nada. Ni una hoja de un árbol no se mueve si no fuese por su voluntad. Si usted hoy amaneció, abrió sus ojitos y está en este lugar, es porque la misericordia de Dios le ha alcanzado. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Él? Es porque Dios ha sido fiel con usted, con su vida, con su casa, con su familia, con todo lo que tiene, con todo lo que hace. Dios lo bendice. Amén. Y bueno, primeramente doy gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Siempre es un privilegio y un honor. Mi nombre es, bueno, para los que no me conocen, Carlos Conejo, me dicen Cali, soy amigo del pastor ya hace varios años, agradecido con el pastor, con su familia, precioso ministerio de alabanza, poderoso, lindas las instalaciones, las estoy conociendo por acá ahora en la mañana. Realmente son unos bendecidos de Dios. ¿Sabía usted que en otros países no pueden ni tan siquiera abrir una hoja de una Biblia, ni tan siquiera un verso, porque si se dan cuenta, son perseguidos hasta la muerte, torturadas las familias? Y usted y yo contamos con la bendición de que decimos el domingo: hoy me levanto temprano, porque a la casa del Señor iré a adorar, iré a alabar, iré a escuchar palabra, iré a ver qué Dios tiene para mí. Haga que valga la pena ese tiempo y ese momento. Amén. Sea el Señor llevándose de tu vida toda distracción, toda preocupación en esta hora, todo lo que impide avanzar y ver la gloria de Dios, todo desánimo, todo cansancio, toda la oposición que venga en esta mañana queda cancelada, cortada, desarmada, desarticulada en el poderoso nombre de Jesús. Cancelamos todo revanchismo sobre usted y sobre su familia. Y diga conmigo: no tiene alcance, no tiene poder y no tiene autoridad, porque a los hijos de Dios nada ni nadie los puede tocar. Amén. Dios traía a mi mente una poderosa palabra, y si yo lo pudiera titular, se llamaría así. Escucha bien, iglesia. Fue Dios. ¿Cómo? Fue Dios. Siempre fue Dios. Siempre fue Dios. Porque muchas veces tenemos la mala costumbre, o teníamos en otro tiempo pasado, y decíamos: vio qué suerte tuve, casi me atropella ese carro, vio qué suerte. O vio, es que todavía no era cosas del destino. No. Siempre, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos y todo lo que ejecutamos en nuestra vida, ya nuestra vida camina en torno alrededor de Él. Mi vida camina y gira en torno alrededor de Dios, porque dice la palabra que nada sucede fuera de su propósito y fuera de su voluntad. Todo es por Él, para Él y por medio de Él. Decía el apóstol Pablo: para Él vivo, por Él existo, y cuando yo muera, hacia Él voy. Amén. Fue Dios, siempre fue Dios. Y vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Una historia que a mí, en lo personal, me gusta, me apasiona la palabra de Dios. Perdón si me oigo un poquitico afónico, más bien de verdad fue un milagro de Dios, porque miércoles y jueves no me salía la voz. Y yo le decía: ay, Dios mío, estoy en tus manos, tú sabrás. Se me fue la voz por completo, estuve un poco ronco, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Aleluya. Elías predice la sequía. Entonces, diga conmigo, entonces, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él profeta, palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al arroyo, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, porque escucha bien, porque yo he dado una ordenanza, dice el Señor, a los cuervos, que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, diga conmigo, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne, y bebía del arroyo. Una historia impresionante. El pueblo de Israel estaba viviendo una crisis, una situación complicada en cuanto a la adoración hacia otros dioses. Se había levantado el rey Acab junto con su esposa Jezabel, y habían levantado culto a Baal, habían levantado culto a otros dioses menos a Jehová. Era un tiempo donde la palabra de Dios escaseaba
poderosamente. Era un tiempo donde no se levantaba profeta, donde no se levantaba varón. Era un tiempo, ojo, si usted se le asimila a este tiempo, donde la gente deseaba, anhelaba hacer más lo malo que lo bueno. Oh, acá iglesia, ¿cuántos dicen amén a eso? Era un tiempo donde seguir al Señor era tan difícil y se preferían volver a los estatutos y a los decretos de Acab. Era un tiempo donde el profeta se levanta con una ordenanza del cielo y se presenta ante el rey Acab y le hace esta proclama y le dice esta declaración, le dice: vive Jehová. O sea que para el profeta Elías no vivía ningún otro rey, no había otro rey, no había otro Señor más que Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Era un tiempo donde si no se adoraba a Acab, donde si no se adoraba a Baal, donde si no se cumplía lo que habían establecido, corría el peligro de muerte. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, iglesia. Cuando el profeta llegaba en otros tiempos, tocaba la puerta de algún palacio, de alguna ciudad. Cuando llegaba el profeta, el varón de Dios, la gente temblaba del miedo, porque dura palabra traía el profeta. Hoy en día, entre comillas, no quiero meterme mucho en esto, cuando el profeta trae una palabra, la gente hace filas para que el profeta le declare una palabra. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo solo quiere escuchar lo que el profeta les quiere decir. Vas a ser bendecido, vas a ser levantado, vas a ser prosperado, vas a ir a las naciones, vas para cosas grandes. Y se han olvidado, pero que hay una demanda antes. Yo necesito primero caminar en santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo necesito caminar en la palabra, yo necesito someterme a sus estatutos. Y antes dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, diga conmigo, en todas las cosas. Pero hay un pero, y un pero lo cambia todo. Así como prospera tu alma. Y cuando el profeta Elías se presentó acá con la presencia, la manifestación del reino en su vida, corría el peligro de no salir de ahí, pero iba con una ordenanza de parte del cielo y Dios lo iba a guardar su vida. Y le dice, y aquí de entrada le dice: vive Jehová acá, no hay otro Dios fuera de mi Jehová, no hay otro Dios fuera como el gran yo soy, como el grande, el Rey de reyes y Señor de señores. No existe otro como Él. Y yo le vengo haciendo una proclama en esta hora acá. Vaya usted si se enoja, si lo acepta o no lo acepta. Vive Jehová en cuya presencia habito, porque era establecido que tenían que adorar los dioses que Acab estaba levantando. Dice la Biblia, usted lo puede devolverse en su casa un poquito antes, ahí dice que Acab fue el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, más que todos los que fueron antes de él. Y dice que la mano de Jehová se vino en contra de Acab y le dijo: ahora sí, profeta Elías, levántate, porque tengo una palabra. Y le dice: levántate y ve y diles que va a haber una sequía grande, y diles que si no se arrepienten de sus malos caminos, que si no se vuelven a mí de todo su corazón, van a tener consecuencias. Le dice el Señor al profeta Elías, y le dice que no habrá lluvia de rocío, sino por estos años, sino por mi palabra. Y vino a él el profeta, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, corre por tu vida, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo. Muchas veces nos preguntamos: ¿qué tenían estos hombres de Dios? ¿Qué tenían estas mujeres que provocaban lo sobrenatural de Dios? Porque hay algo interesante. Usted y yo tenemos una ventaja que muchos no tenían hace tiempo, y les voy a decir cuál es. Usted y yo somos portadores, contamos, somos bautizados con el poder del Espíritu Santo sin excepción. Antes no. Antes era sobre algunos, sobre los que Dios escogía, sobre los que Dios elegía. Una comisión y un encargo en específico, y le decía: vas a ser lleno. ¿Se acuerdan cuando ungieron a David? Levántate y úngelo. Le dicen a Samuel: levántate y úngelo del Espíritu Santo, porque la asignación era sobre algunos. Hoy en día Dios no tiene favoritos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hoy en día Dios no hace acepción de personas. Hoy en día Dios no excluye a nadie. Si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Pastor, entonces ¿dónde está la diferencia? Porque oro y nada pasa, clamo y nada se manifiesta. La diferencia está en el vivir en la presencia de Dios. Vive Jehová
en cuya presencia estoy. Habitar, diga conmigo, habitar en su presencia. La palabra presencia viene de la palabra del antiguo hebreo koinonia, con K, otra vez viene de la palabra koinonia, que es la transliteración griega, significa comunión. Otra vez, la palabra comunión significa koinonia con Dios, que significa comunión con Dios, dependencia de Dios, totalmente dependencia de Dios. Y dice que Elías era un hombre que vivía en constante koinonía con el Padre. Él escuchaba la voz de Dios, pero hay un pero no solamente escuchaba la voz del Padre, Dios sigue hablando. Muchas veces decimos, ¿qué pasa? Ya Dios no habla. Libro de los Hebreos capítulo 1 verso 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, pero en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo Dios nos ha venido a hablar a través de su Hijo amado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y fuerte aplauso a él, iglesia. Dios sigue, diga conmigo, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Lo que pasa es que a veces andamos tan ocupados, andamos tan afanados, que las carreras de la vida, que el trabajo, que los niños, que esto, que lo otro, y muchas veces no tenemos el oído agudo a lo que Dios quiere decir. Padre, pero ¿por qué no me hablas? Es que clama a ti de día y de noche. Te estoy hablando, te he venido hablando, te sigo hablando, sigo manifestando mi poder y mi gloria, pero muchas veces pasamos tan ocupados, tan encargados y tan afanados que no escuchamos la voz de papá. Ahora, el problema no es que si Dios habla o no habla, Dios sí habla. El problema es que muchas veces estoy dispuesto a escuchar y a hacer lo que su palabra me dice. Como decía el pastor, dice, no siendo oidores olvidadizos, sino poniendo por obra todo lo que Dios me quiere decir. Y dato curioso, si usted no lo sabía, amada iglesia, yo le vengo a compartir este dato con usted. El nombre Elías significa Yahweh es mi Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el momento que el profeta se presenta a Acab, era un representante del reino del cielo, en palabras, en hechos y hasta en nombre. Y eso a Acab le enojó muchísimo. El nombre Elías significa Yahweh. Yahweh es mi Dios. ¿Para cuántos Él es nuestro Dios? ¿Para cuántos Él es nuestro pronto auxilio? ¿Para cuántos Él es nuestro socorro? Qué linda la palabra de Dios, porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Dice que las tinieblas retroceden donde ve un hijo de Dios. Dice que ni aun los brujos, los hechiceros, los agoreros, los santeros pueden dañarte si caminamos conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Haga así, haga su mano así. Estás en la palma de la mano de Dios. Y nada ni nadie, déselo a Dios. Nada ni nadie te va a arrebatar de ahí, del lugar seguro, del lugar secreto, del lugar íntimo con Dios, donde nada ni nadie te puede tocar. No nos salgamos de esa cobertura que Dios ha preparado para nosotros. Pastor, ¿por qué cuesta tanto? Porque el mundo allá afuera está devastado, el mundo allá afuera está perdido, la sociedad está carente de principios morales y espirituales, la sociedad le está llamando a todo lo malo, le está llamando bueno. Isaías capítulo 5 verso 20, las profecías de las escrituras se están cumpliendo al pie de la letra. Todo esto va cumpliéndose al pie de la letra, porque dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de apostasía. En cierta ocasión, Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo le dice, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice lo siguiente:
Porque vendrá un tiempo, vendrá un tiempo donde no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, apartará la verdad del oído, se volverán a las fábulas. Y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Pablo le estaba diciendo a Timoteo literalmente esto: Timoteo, viene un tiempo donde no va a haber sana doctrina, donde van a apartar a Jesucristo de la palabra, de la verdad, del centro. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo, donde Jesús ya no va a ser el importante. Vendrá un siglo donde ya Jesús no va a ser el importante, apartará la verdad del oído. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué significa eso, pastor? Se amontonarán personas a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y le dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Iglesia, persevera, iglesia, avanza, iglesia, no te estanques, iglesia, camina. Así es. La gloria es para mi Dios siempre. Y dice que cuando hay algo impresionante, wow, la palabra de Dios es impresionante. ¿Cómo se llama el título? Fue Dios. Siempre fue Dios. Amén. Diga conmigo, en Dios no existen las casualidades. En Dios no existen las casualidades. ¿Sabías que tú no eres producto de la suerte? Tú eres producto del propósito de Dios. Amén, amén. Desde que estabas en el vientre de tu madre te formé, te diseñé y te aparté y te predestiné y te dije, mi hijo y mi hija eres tú. Y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas sobre tu vida. Pastor, aún los malos momentos, aún ni eso estaba en el proyecto de Dios. Dios es un Dios de proyectos, Dios es un Dios de generaciones. Diga conmigo, el proyecto de Dios no comienza conmigo y no termina conmigo. El proyecto de Dios continúa. El proyecto de Dios va desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde David, desde todos hasta mí y más para adelante. El proyecto de Dios no se va a detener. Es cierto. Dios siempre va a cumplir su propósito. Diga conmigo, Dios cumple propósito. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tal vez en algún momento de nuestra vida hemos recibido alguna palabra de parte de Dios. Y hay personas acá esperando una palabra que tal vez no ha llegado. Hay personas que tal vez están lastimadas en su corazón porque les dijeron algo que tal vez no se ha cumplido. Amén. Pero tenemos que empezar a entender que todo sucede en el tiempo de Dios y no en mi tiempo. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Es cierto, amén. Pastor, es que a mí me dijeron que mi esposo iba a servir en los altares y anda peor, anda tomando, y que mis hijos iban a estar en el grupo de alabanza y más bien andan en el mundo, andaban en el concierto ayer. Pastor, ¿qué pasa? No veo nada, sigue caminando. Hoy le vengo hablando a una mujer en esta mañana y te vengo diciendo, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu casa, sigue orando por tu familia, sigue peleando por tu matrimonio, sigue peleando por tu casa, sigue sometiéndote a la palabra, que todo sucede en el tiempo de Dios. Nada se escapa fuera de su voluntad y nada es casualidad. Siempre fue Dios. Siempre fue Dios, aún en medio del proceso, aún en medio de la enfermedad. Diga conmigo, Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Apártate de aquí, le dice. Algo que me llamaba poderosamente la atención de Elías es que él escuchaba palabra, tal vez no quería. Wow, a veces Dios nos dice cosas que tal vez no queremos hacer, pero él obedecía. Apártate de aquí, vete, corres peligro, tu vida corre peligro, le dijo a Elías, y vete al arroyo. Wow, impresionante. ¿Por qué le envió al arroyo? Dios podía dar una ordenanza a que los cuervos lo alimentaran en el arroyo, en la ciudad, donde sea. Pero Dios fue claro y le dijo, yo tengo provisión para ti, pero en el arroyo. No vayas a otro lugar, Elías, porque no vas a encontrar alimento. Vaya, ve al arroyo. Porque ahí voy a formar tu corazón y voy a trabajar contigo. Recordemos que la Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero también dice que las mismas luchas que usted y yo tenemos, Elías también las tuvo.
Pero sin embargo la Biblia dice que Elías oró para que no lloviese por 3 años y 6 meses y no llovió. Los cielos se cerraron. Luego Elías oró y los cielos se abrieron. Que hay poder en tu boca. Hay poder en tu boca, iglesia. Hay poder en tu boca. Cuando tú y yo clamamos a Dios, cuando tú y yo manifestamos el reino de Dios acá en la tierra, algo tiene que suceder. ¿Cuántos provocadores de cosas grandes hay en este lugar? ¿Cuántos provocadores de presencia, de milagros, de prodigios, de cosas tremendas hay en este lugar? Déselo a Dios, iglesia. No le dé pena alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. A Él sea la gloria. Santo. Impresionante. Beberás del arroyo que yo te he mandado, los cuervos te den allí de comer. Y se fue conforme a las palabras del Señor. Traducción del lenguaje actual dice: se fue a vivir al arroyo como Dios le había dicho. Muchas veces no nos va a alcanzar con decir Dios me habló. Necesitamos pasar del hecho a la acción. Libro de San Juan capítulo 14 verso 15 dice la palabra de Dios: si me aman, guarden mis mandamientos. Pastor, ¿cómo te puedo demostrar que te amo? Guardemos su palabra. Pastor, ¿cómo le demuestra a usted a su esposa que la ama? Le da detallitos, está atento, siempre está ahí para ella. Es un amor que se manifiesta. Es un amor que pasa del pensamiento a la acción. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero no se quedó con solo eso, sino que entregó a su único hijo para que fuera maltratado, despedazado, humillado, para que usted y yo tengamos acceso al trono de la gracia. Aleluya. No solamente dijo que amaba al mundo, sino que entregó lo más preciado, su único hijo. Impresionante, iglesia. Y los cuervos le traían pan y carne. Cada trozo de comida que llegaba a la vida de Elías, escucha bien, iglesia, esto es impresionante. Cada trozo de comida que venía a Elías por medio del pico de un animal impuro, como lo era el cuervo. ¡Wow! Impresionante. Elías tuvo que dejar a un lado sus ideas de las costumbres sobre lo puro y lo impuro, o se moriría del hambre. Ejemplo: si Elías se ponía a pedir mucho gusto y veía que el cuervo le traía carne, yo de eso no voy a comer porque es un animal impuro. El libro de Éxodo capítulo 14, verso 14 habla sobre eso. Y Elías pudo haber dicho: no, yo de eso no voy a comer. Pero él sabía perfectamente que venía la provisión de Dios a través de un animal impuro. ¿Qué quiero decir con esto? Dios va a usar lo que tenga que usar. Va a hacer lo que tenga que hacer. Va a mover lo que tenga que mover. Va a manifestar cuantas veces Él quiera. Así tenga que usar lo que usted y yo menos imaginamos para bendecir a un hijo de Dios. Porque nada se limita, diga conmigo, nada se limita al poder de su presencia. Nada lo limita a Él. Nada limita a Dios. Voy a contarles una anécdota rápidamente. No la tenía acá, pero Dios me la recuerda. Esta era la historia. Yo sé que tal vez usted la ha escuchado. Esta es la historia de una mujer viuda que escuchaba a la radio. Llamó a pedir una ayuda: mire, es que estoy pasando una mala situación. Y un satanista que estaba al otro lado del monitor de la radio escuchaba la historia y le dice, llama a sus consiervos, a sus ayudantes, y le dice: hay una mujer en tal calle, en tal ciudad, que está pasando una mala situación. Cómprele un diario, lléveselo a la puerta de su casa, y cuando ella pregunte quién me lo envía, usted le dice: fue Satanás. Y aquellos hombres le compraron un gran diario, se lo llevaron a la puerta de su casa, le tocaron: tome, mujer, aquí le envía. Y al ver ellos que ella no preguntaba quién le enviaba, le dice: ¿no quieren saber quién se lo envía? Y le dice ella: no es necesario, hijo. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Denle un fuerte aplauso a él, iglesia. Todo se sujeta bajo su autoridad, bajo su gobierno y bajo su dominio. Aleluya. Diga conmigo: nada limita el poder de Dios. Cuando Dios te quiera bendecir, lo va a hacer por encima de cualquier circunstancia, cualquier diagnóstico médico, sobre cualquier escenario, sobre cualquier realidad.
porque muchas veces es realidad lo que estamos viviendo, pero cuando Dios te quiera bendecir y te quiera poner en el lugar donde Él te ha dicho, ahí te vas a sorprender y vas a decir, tengo un Dios que sí responde, tengo un Dios que sí responde, tengo un Dios que no se olvidó de mi necesidad, tengo un Dios que no me ha dejado, que no me ha desamparado, como dice su palabra, pastor. Entonces, ¿por qué he pasado momentos y tiempos tan difíciles? Porque es el proceso, cada proyecto, cada proceso difícil de tu vida y de mi vida, es lo que me van a catapultar hacia el propósito de Dios. Es lo que me está impulsando hacia el lugar donde Dios quiere enviarme. Cada momento, cada lágrima, cada momento de soledad, cada momento de crisis en nuestra vida, eso es lo que nos está acercando más a Dios. Siempre lo he dicho, amada iglesia, bendita sea la crisis, bendita sea la circunstancia, bendito sea el proceso, bendita sea la prueba que te trajo a estar delante de Él, de rodillas, clamando de día y de noche, porque al final solo fue un método para que conozcamos el Dios que tenemos. La Biblia narra y dice lo siguiente, y sabemos, digan conmigo, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Levanten su mano derecha al cielo. Todas, digan conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien, pero hay un pero. Esto sucede cuando usted ya fue escogido por el cielo para una asignación tremenda. Los que fueron apartados para Dios. Necesitamos ser formados en el fuego, necesitamos ser formados en la prueba, para que cuando llegue al lugar donde Dios prometió, usted y yo estemos lo suficientemente maduros espiritualmente para saber manejar eso. Así es. Gloria a Dios por su palabra, iglesia. ¿Cuántos están alegres? Aleluya. Gracias, Jesús. Santo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasaban 8 días, se le secó el arroyo a Elías. Wow. En otras palabras, Dios le dice, le seca el arroyo a Elías. Ese está muy comodito ahí, está muy tranquilito, está muy confort. Necesitamos moverlo, pero no se va a mover porque ahí le llega el pan, le llega la carne y le llega el agua. Voy a secarle el arroyo. Se le secó el arroyo a Elías. Muchas veces estamos en el lugar de confort. Tenemos un trabajo seguro, estable, estamos pasando bien, y de un pronto a otro llega la mala noticia y nos dice, usted no tiene más trabajo acá en la empresa. Y aquella fuente, de un pronto a otro, se seca. Pastor, ¿por qué sucede esto? Si yo tenía 20, 25 años en tal empresa y tenía un puesto considerable, todos estaban contentos con mi trabajo. Bueno, sucede por 2 cosas. Número 1, porque Dios te quiere en otro lugar. Y número 2, simple y sencillamente porque Dios te quiere mover. O sea, al final siempre la misma. Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia. Cuando el arroyo se seca, el arroyo de Kerit, el nombre Kerit viene de una antigua raíz hebrea que significa cortar, trozar o aislar. El nombre del arroyo donde Dios lleva a Elías significaba cortar, trozar o aislar. Dios quería aislarlo, quería cortar de su vida algo, quería podar de su vida algo para hacerlo crecer espiritualmente, y lo llevó exactamente al arroyo. ¿Le traía la provisión? Sí. Recordemos que Elías era un hombre, como lo dije antes, con luchas como la que usted y yo tenemos, cosas, y Dios lo lleva al arroyo y le seca el arroyo. Ahora sí, esa fue la introducción. No, ya vamos a finalizar ya casi. Elías y la vida de Sarepta, aquí es donde yo veo siempre a Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, Elías. En el arroyo le dijo, levántate. Y hoy Dios dice a la iglesia, y cuando hablo de iglesia a nivel mundial, todas las iglesias, la iglesia de Jesucristo. Iglesia, levántate. Iglesia, necesito que te despiertes. Iglesia, necesito que te levantes a clamar, porque los tiempos son peligrosos, porque los días son malos. Iglesia, no podemos conformarnos con solo venir a la iglesia los domingos. Yo felicito al pastor porque ahora veía en el programa que jueves de discipulado,
el verdadero crecimiento del cristiano está en la formación de la palabra, en el discipulado, en la constancia, en la permanencia, en el ayuno, en la oración. ¿Cierto, pastor? Cuando venimos y nos formamos en su palabra, ahí es donde hay un crecimiento tremendo para tu vida y para mi vida. Dice que en la antigüedad, cuando escuchaban la palabra de Dios, ellos iban a sus casas y pensaban todo lo que el pastor les decía. No le diga amén a todo lo que ustedes escuchan. Pesen cada palabra, cada frase, cada verso, a ver si es cierto que lo que ese hombre dijo, el que estaba ahí al frente, está aquí. Porque puede sonar muy lindo, puede sonar muy hermoso, pero si no está aquí, no vale de nada. De nada sirve. Levántate, Elías. Y si le dice literalmente levántate, era porque Elías estaba ¿cómo? Caído, postrado, desanimado, sin ganas de seguir, sin ganas de luchar, con ganas de dejar todo botado. Wow, Dios está hablando en esta hora. Tal vez tú vienes con pensamientos de dejar todo botado, de renunciar, de no seguir. Tal vez tú vienes diciendo, es que vivo de prueba en prueba, de dificultad en dificultad, no tengo fuerzas para seguir. Pero hoy Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, necesito que te levantes, porque el largo camino te resta, porque aún mi promesa no se ha manifestado en tu vida, y necesitas palpar con tus manos, con tus ojos y con tu corazón lo que tengo para ti, porque la victoria que se acerca es tremendamente grande. El libro de Job dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado final será muy grande. Así es. Aleluya. Y las cosas ilógicas de Dios, las cosas raras de operar de Dios, le dice, vete a Sarepta de Sidón, porque allí le da una ordenanza a un rey que te alimente. Dice así, ¿cómo dice? Ahí le da una ordenanza a una viuda que te alimente. Y nos ponemos a pensar ya más en frío y decimos, ¿por qué Dios no lo envió a un príncipe, a un gobernador? Porque con todo respeto, en los días de Elías, la viuda vivía muy limitada, costaba mucho. Y le dice, a él le da una orden a una viuda, ya yo le hablé, y ella es la que te va a dar de comer. Muchas veces la respuesta de Dios, la provisión de Dios, el de repente de Dios, viene de quien usted menos se va a imaginar. A veces yo converso con mi esposa y nos ponemos a decir, ¿será que la respuesta viene de este lado? Y cuando ya lo pensamos, le decimos, desechémoslo, porque ya Dios no va a orar así. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le gusta llevarse la gloria a Él. Que el pueblo diga, definitivamente fue Dios, no fue nadie más. Dios estuvo en el proyecto, Dios estuvo en el asunto, fue Dios, siempre fue Dios. Dios estuvo ahí en medio de la cama de hospital, Dios estuvo ahí en medio de tu enfermedad, Dios estuvo ahí en medio del COVID, en medio del proceso, en medio del luto. Dios siempre estuvo ahí, Dios no te ha dejado, Dios no se ha ido, Dios no te ha desamparado, iglesia. Así es, aleluya. Yo he dado una ordenanza a una mujer que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso, para que yo beba. Y yendo a ella para traérsela, él le dijo, también tráeme un bocado de pan en su mano. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después nos dejemos morir. Impresionante historia. Una mujer que estaba gastando su último recurso en los días de la sequía. Estaba recogiendo el poco de leña con las pocas fuerzas que le quedaban para darle comida a su hijo y ella. Y después de eso, el arroyo se iba a secar. Visualmente, por lo que ella podía ver, la alacena estaba vacía. No había fuente de empleo, no había ingresos.
para esa mujer. Tal vez no había esperanza. Y tras de eso, llega el profeta Elías y le dice: mujer, tráeme un poco de pan y un poco de harina y un vasado de agua. Esta mujer pudo haber dicho en su corazón, estaba en todo su derecho de renegar y decir: como estoy tan bien, lo que tenía para mi hijo y este viene a quitármelo. ¿Qué tienes conmigo, Señor? Pero no lo hizo. Vive Jehová tu Dios. Ella reconocía que ese varón era un hombre de Dios, que era portador de gloria. Diga conmigo, portador de gloria. Ella sabía perfectamente que ese varón traía la bendición para su casa. Y le dice: estaba recogiendo leños y ya no quedaba más, pero como tú digas, mi Señor. Y le dice el profeta: no voy a interferir en tus planes, mujer. Haz como tú has dicho. Ve y tráeme el vaso de agua, ve y tráeme el bocado de pan. Y después sigue con tu proyecto. Pero así dice el Señor: el aceite, levanta tu mano derecha al cielo, el aceite y la harina no escasearán en tu casa. Y aquella mujer se movió en fe. A mí me llama poderosamente esta mujer. Se movió en fe porque ella, camino a su cocina o a su lugar donde tenía su pan, llevaba una gran lucha interna dentro de sí, dentro de ella. Veía al hijo llorando porque tenía hambre, porque tenía sed, desesperada a ver que no tenía cómo suplirle y tenía que ir a alimentar al profeta. Ella tenía un conflicto dentro de sí misma. Pero esta mujer decidió caminar bajo una palabra. ¿Cuántos estamos caminando en esta mañana bajo una palabra que salió de la boca de Dios? Hay algo que me llama poderosamente la atención. Para la vida de esta mujer no había un día o un mañana, quizás no había un después. Y Dios llegó en el momento justo y preciso, indicado a su vida. Dios llegó en el momento establecido, en el cairón de Dios, en el tiempo preparado por Dios para esta mujer, porque Dios había visto algo tremendo en esta mujer, tanto así que Jesús hace mención de eso en el capítulo de Lucas, capítulo 5, si no me equivoco. Jesús hace mención de esta mujer y le dice: en los días de Elías había muchas viudas, pero ninguna fue enviada al profeta, sino la viuda de Sarepta. Jesús lo menciona porque algo tenía esta mujer poderosamente. ¿Cuántas mujeres de reino hay en este lugar? ¿Cuántas mujeres provocadoras de cosas grandes? ¿Cuántas mujeres conquistadoras de lo que Dios tiene para sus vidas y para su casa hay en esta mañana aquí? Hubo una mujer que se movió en fe, que decidió caminar bajo una palabra, y el profeta, Dios llegó a su vida en el momento menos pensado. Déjame decirte algo en esta mañana: Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento justo y preciso. Fue Dios. Hace aproximadamente 5 años, en el 2019, antes de la pandemia, su servidor se levanta un domingo por la mañana con toda la expectativa de ir a la iglesia, ir a adorar a Dios. Y yo me sentía raro. Yo le decía a mi esposa: me siento raro. Recuéstese un ratico, me quedo por ahí, acostado. Ahorita se me pasa. Sentía como un temblor, me sentía mareado. Y yo: no, es que me siento raro. No me levanté en todo el día, ya eran las 3 de la tarde, más o menos por ahí. Y su servidor no se levantaba y no era normal. Decidimos llamar a una ambulancia. No queríamos llamar a la ambulancia porque no tenían seguro. Por eso es que no quería llamar a la ambulancia. Decidimos llamar a la ambulancia, llegó a mi casa, me hicieron unas pruebas y me dijeron: hay que trasladarlo a emergencia. Tiene síntomas de infarto, ¿ves? Síntomas de infarto. Me conectaron unos, lo que le ponen a uno aquí, ¿cómo se llama eso? Que pones para controlar. Me conectaron eso. La ambulancia, cuando iba por la Universidad de Heredia, comenzó a sonar y yo no me acuerdo nada. Yo solo escuchaba y me sentía muy mareado. Cuando llego al hospital, sala de shock en emergencia, me pasan en camilla, parecía un sueño.
La vida de una persona puede cambiar de un momento a otro. Es cierto. Sala de emergencia, shock, planchas, me lograron estabilizar, pero ahora sí venía la parte dura, porque su siervo no tenía seguro. Y ya estaba estable, estaba sentado en una silla por ahí, estaba tranquilo, y eran como las 10 de la noche, 9, toda la tarde ahí, todo el día pasé mal. La sorpresa fue esta, iglesia. Llega mi esposa a la ventanilla del hospital hace 5 años. A ver cuánto era la multa. Plata no teníamos, seguro tampoco, pero teníamos un Dios y una fe. Y le dice mi esposa, ya le dan indicaciones, le dan cosas ahí, y se queda mi esposa parada así en la ventanilla y le dice, ¿ocupaba algo más? Y le dice, ¿cuánto es? Le dice mi esposa, tan linda ella, eso vale un montón de plata, pastor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de qué? Le dice la muchacha, no, es que del seguro. ¿Cómo del seguro? Se mete en el registro, Carlos Conejo Bobadilla, no, pero si aquí dice que él tiene seguro, que no hay ningún problema, él tiene seguro desde hace años, el seguro lo cubre, no debe nada. Yo no tenía ni trabajo ni tenía seguro, pero vea la sorpresa. Ahí vimos una manifestación, un milagro creativo de parte de Dios sobre la vida de este su siervo. El otro día, en esa misma semana, tenía que seguir con el proceso, exámenes y un control en la clínica. Llego yo a la clínica de San Rafael, cédula, yo tomo matón y ya tengo seguro. Sello la cédula. Y dice, no muchacho, en la misma semana que me pasó eso. Al día siguiente. El día siguiente. Oiga, vea qué impresionante. No muchacho, usted no lo puedo entender. ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí sale en el sistema que usted no tiene seguro desde hace años, así no lo puedo entender. Dele gloria a Dios, iglesia. Déselo fuerte, porque las manifestaciones y los milagros y los prodigios de Dios. Y dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré yo por largos días. Y veré su gloria. Dios va a mover lo que tenga que mover. Y yo le decía a mi esposa, y ella me decía a mí, milagros. Dios sigue haciendo milagros. Es cierto eso, amén. Cuando llega la pandemia, así rápidamente, pues sí que el tiempo me ganó, pastor. Solo dame 2 minutos más. Cuando llega la pandemia, estábamos situados. El pastor sabe que yo la pulseaba con mi carro haciendo viajes. Vino la restricción vehicular. Solo podía salir un día por semana. Su siervo pagando alquiler con hijos pequeños. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Solo puedo salir los jueves, nada más. En toda la semana, solo los jueves. Con un jueves a la semana no voy a vivir. Y impresionantemente llegaban, sin nadie saber nada, llegaban a tocarnos la puerta de la casa, a dejarnos diarios y a dejarnos ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios no desampara, Dios no abandona a nadie, Dios tiene cuidado de ti. Sometámonos a su presencia. Yo quiero pedirle a ese grupo bonito que nos ayuden acá con un canto. Vamos a entrar en un poderoso tiempo de oración, de ministración. Si usted quiere pedirle a Dios, si usted quiere agradecerle a Dios, si usted quiere rendirse delante de Dios, recuerda que siempre Dios estuvo en el proceso. Recuerda que Dios nunca te dejó, que Dios nunca te lastimó. Recuerda que siempre fue Dios en medio de la prueba, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre. Siempre su mano me sostuvo. No te dejaré, no te desampararé. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego pasares, la llama no arderá en ti. Cuando nos escondemos, cuando mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia, por favor. Bendito eres, Padre. Gracias, amado. Eres tan bueno, Señor.